antiguos bajo cielos de fe. Héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz en el monte. Las páginas brillan Son y las su 8:06 luz nos minutos. responde. De Dios en las alturas. Estudia la historia. Vamos a aprovechar el tiempo en esta tarde. Les saludo de manera formal a cada uno de los que en esta hora se han hecho presentes a través de este medio, indistintamente de la región geográfica en la que se encuentra. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Dayana Salazar, hermana Patricia Quinteros, hermano Antonio Fuentes, hermana Paulina, hermana Rosina, hermanazo Jefferson. Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Amén. El día de hoy vamos a continuar el tema, aleluya, que hemos estado hablando, o que hablamos, mejor dicho, la semana pasada. Amén. El día de hoy continuamos, gloria a Dios, con el tema que comenzamos la semana pasada. Ya me están recordando por allí que no se me olvide que también vamos a transmitir por Facebook. Estamos allí atentos. Gracias por el recordatorio. Amén. La semana pasada comenzamos un tema acerca de las sanidades, milagros, sanidades, milagros, señales y prodigios. Amén. Y en este día vamos a continuar. Como ustedes recuerdan, la semana pasada no alcanzamos, aleluya, a terminar todo este tema, por lo que hoy vamos a continuar. Así que sin más preámbulo, hermanos, aprovechando este saludo inicial, para decir que en algún momento, no ahora porque estamos en vivo, amén, pero si este trabajo queda grabado, en este momento va a aparecer quizás por allí un enlace para poder ver la clase anterior o la reunión anterior o el estudio anterior, que es la primera parte de este capítulo especial que estamos haciendo acerca de milagros, señales y prodigios. Amén. Así que ahora sí, le invito a que me acompañe. Si está en su posibilidad hacer esta oración, le invito a que me acompañe en el nombre del Señor Jesús, bendito y eterno Salvador amado. Gracias te doy en esta hora, Dios Todopoderoso, por esta bella oportunidad. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, porque tú eres grande, maravilloso y misericordioso. Dios eterno, gracias te doy por cada hermano, por cada hermana que ha podido, Señor Jesús, conectarse en esta hora. Te ruego desde ya, Señor, de tu bendición preciosa para cada uno de ellos. Te ruego desde ya, Señor Jesús, tu dirección, Padre Santo, en este momento con tu Santo Espíritu, Señor, te lo ruego. Dirige cada palabra, Señor. Pon tú, Señor, las palabras en cada uno de mis hermanos que vaya a participar, Señor. Oh, danos sabiduría, Señor, danos entendimiento, Padre Santo. Ayúdanos a comprender tu palabra, te lo ruego, Dios de los cielos, en esta hora. Danos entendimiento, Señor, danos revelación, Padre Santo. Queremos conocer más, queremos aprender más, Señor. Aleluya, para edificación, Señor, de nosotros, para nuestra edificación, para crecer en relación contigo, Señor Jesús. Te lo ruego, danos una revelación, Señor, de tu palabra preciosa. Dirígenos, Señor, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, Dios amado, y toda la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahora sí, aleluya. Estamos a punto de comenzar, por lo que le invito, hermanos, a que me acompañe a leer esta primera cita, esta cita inicial, hermanos. Y vamos a tomar de partida, aleluya, el mismo versículo que leímos la semana pasada. Primera de Juan, capítulo 4. Amén. Primera de Juan, capítulo 4. Aprovecho para saludar a mi hermano Elías Yáñez, hermano. Bendiciones, bienvenido. Bendiciones, bendiciones, amén. Amén, amén. Qué bueno que nos acompañe, mi hermano.
Vamos a comenzar entonces con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, donde dice: en el nombre del Señor Jesús, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. Esa es la exhortación, aleluya, del apóstol Juan. Amados, gloria a Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí viene la razón, dice: porque muchos falsos profetas, amén, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria a Dios, hermanos. Ahora sí estoy viendo aquí el tema de la transmisión por Facebook. Ahora sí estamos, creo que estamos saliendo por Facebook. Bendiciones a todos los hermanos que quizás puedan vernos por allí, que no pueden conectarse por Meet. Amén. En el nombre del Señor Jesús, hermanos, acabamos de leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, donde dice, aleluya, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, amén, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos falsos profetas, aleluya, han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por esta razón el apóstol Juan exhorta diciendo: no creas a todo espíritu, sino prueba si son de Dios. La semana pasada comenzamos con este tema y hablamos gran parte, aleluya, a manera de introducción de lo que era un milagro, de lo que era una sanidad. Amén. Especificábamos, aleluya, acerca del concepto de milagro y era, hermanos, brevemente hablar de algo que rompe su curso natural. Cuando algo que va fluyendo de una forma natural, de pronto comienza a torcerse la dirección, comienza a fluir hacia otro lugar, o comienza, hermanos, a fluir en dirección contraria, hay algo que ha roto ese fluido natural de ese, hermano, de eso en particular, y es lo que se conoce como milagro. Cuando se rompe el orden natural de alguna cosa. Por ejemplo, hermanos, cuando, por ejemplo, una persona, aleluya, tiene una enfermedad terminal, gloria a Dios, y los médicos dicen ya no hay salvación para esta persona, ya no hay nada que hacer, simplemente ordenen su casa, despídanse, compartan los últimos días con él porque ya no hay nada que hacer, esta persona está a punto de morir, en cualquier momento muere. Pero de pronto, hermanos, esta misma persona va al mismo doctor a hacerse quizás los mismos exámenes y el doctor dice: no entiendo qué ha pasado aquí. Pero esta persona está completamente sana. Eso es un milagro. Cuando de forma sobrenatural, hermanos, cambia por completo el orden de alguna cosa en particular. Por ejemplo, decíamos también cuando vemos que las leyes naturales se rompen, por ejemplo, la ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Hermano, es imposible estar de pie sobre líquido, amén. Específicamente, hermanos, en el mar o en el río es imposible pararse, ponerse de pie sobre las aguas, amén. Pero vemos que un hombre lo hizo, el Señor Jesús lo hizo, y un hombre llamado o conocido como Pedro, hermanos, también pudo pararse sobre las aguas. Se rompe por completo el orden natural de algo, hermanos. Esto es conocido como un milagro. Y parte de la definición que nosotros mencionábamos la semana pasada respecto a esto es que el milagro era activado por algo en particular. Era una intervención divina, pero era disparado por algo. Y hablábamos acerca de la fe. Entre otras cosas, hermanos, finalizamos, aleluya, reflexionando
acerca de el engañador, acerca del padre de la mentira. Lo último que nosotros alcanzamos a hablar la semana pasada era con respecto a el engañador. La Biblia dice que desde el principio es un mentiroso. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que habla es mentira, que siempre ha sido mentiroso. Amén. De hecho, en una oportunidad el Señor Jesús acusa a los fariseos, a los saduceos, de ser hijos del diablo. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y se refiere a Satanás como el padre de la mentira. Amén. Aprovecho el paréntesis para saludar. No sé si es el pastor Ezequiel o si es el hermano Ezequiel. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Justo estamos comenzando, recapitulando un poco lo que hablábamos la semana pasada. Luego estábamos entrando quizás en un área bastante difícil, hermanos, de entender. Bastante difícil, hermanos, tal vez de explicar. Aleluya. Pero poco a poco, a través de la palabra de nuestro Dios, nosotros fuimos profundizando, hermanos, y partíamos, amén, con el hecho de que el adversario tiene la capacidad, amén, para causar aflicciones o enfermedades en el ser humano. Y vimos tres casos puntuales. El primero de ellos, amén, fue el caso de Job. Lo leímos, lo estudiamos, lo hablamos la semana pasada, donde la Biblia nos deja en claro que es Satanás el que le envía, amén, digámoslo así, esta enfermedad a Job. También hablamos el caso de la mujer encorvada, la cual la Biblia también nos dice de que ella tenía 18 años, hermanos, enferma, o sea, con esta condición física, estaba encorvada. Durante 18 años, la palabra nos enseña, el Señor Jesús lo dice, que ella estaba así por causa de Satanás. Satanás la tenía de esta manera. Amén. Y el otro caso que vimos en Mateo 17 tiene que ver con este joven, el cual era catalogado como alguien lunático, hermanos, tal vez alguien epiléptico o esquizofrénico. Amén. Pero la palabra también nos enseña que esta persona estaba enferma por una influencia demoníaca. Y de hecho, en ese momento es cuando le dicen al Señor Jesús que le habían dicho a sus discípulos que oraran por él, pero no habían podido echar fuera a ese demonio. ¿Amén? Tres casos puntuales hablamos donde la Biblia nos enseña de que el adversario y sus huestes de maldad, hermanos, tienen cierta capacidad, amén, para causar aflicciones en el ser humano. Llámese enfermedad, llámese condición física, pero entendimos a través de la palabra de Dios que tanto el adversario como sus huestes, llámese las fuerzas del mal, tienen esta capacidad de causar aflicciones, enfermedades o cierta condición en el ser humano. Pero también nos dejó bien claro la palabra de Dios que todo esto es si es que, hermanos, el Señor lo permite. Satanás no podía tocar a Job si Dios no se lo permitía. Amén. De la misma manera, hermanos, Satanás no puede actuar si Dios no lo permite. Dios es soberano. Amén. Dios gobierna sobre todas las cosas. Amén. Solamente que Dios, aleluya, ha dejado en las manos del hombre el poder de decidir. Desde el principio, Dios le ha otorgado al hombre el poder
de decidir. Amén. La Biblia dice, he aquí, el Señor nuestro Dios nos dice, he aquí, pongo delante de ti los dos caminos, el camino de la muerte y el camino de la vida. Yo te recomiendo, dice nuestro Dios, yo te recomiendo que escojas el camino de la vida. Yo te recomiendo, yo quiero lo mejor para ti, yo deseo lo mejor para ti. Escoge el camino de la vida, pero es la decisión del hombre. Y la decisión del hombre, hermanos, lo lleva por caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Amén. Por lo tanto, la misma decisión del hombre lo lleva a ser, hermanos, víctima, por decirlo de una manera, a ser víctima, hermanos, del adversario. Amén. El adversario, hermanos, ha hecho desastre con personas, los ha utilizado, hermanos, como trapo viejo, como trapo sucio, hermano. ¿Sabe que en una oportunidad el Señor Jesús dijo, el diablo, amén, a Satanás, que el Señor Jesús le reprenda, los ha pedido para zarandearlos como al trigo? Imagínense la intención que tenía Satanás para con los discípulos, para con los apóstoles. Amén. Aprovecho entre paréntesis para saludar a mi hermano Ezequiel, a mi hermano David. Amén, bienvenidos, que el Señor Jesús les bendiga. Estamos recién comenzando, hermanos, recapitulando un poco lo que hablábamos la semana pasada. El diablo, hermanos, Satanás, que el Señor Jesús le reprenda, hermanos. Amén. No puede actuar si Dios no se lo permite. ¿Por qué muchas veces dirán algunos, por qué Dios permite entonces tantas cosas? Hermanos, la palabra también nos enseña, amén, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Muchas veces Dios permite que las personas pasen por situaciones, por enfermedades, hermano. Pero también dentro de todo hay un propósito igual. Otras veces, hermanos, simplemente las cosas suceden por causa o por consecuencia de los actos que la misma persona ha tomado. Amén. Entre paréntesis, saludo a mi hermana Analía, que el Señor Jesús le bendiga. Mi hermana, bienvenida. Amén. Justo estamos recién comenzando hace unos pocos minutos. Estamos recapitulando lo que hablábamos la semana pasada. Por lo tanto, hermanos, la palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Dirán algunos, hermanos, son consecuencias de las decisiones que tomamos muchas veces. Amén. Muchas veces son consecuencias de nuestras decisiones. Otras veces hay un propósito en eso que estamos pasando. Amén. Hay que entender, ahí hay que saber discernir. Job no tenía idea de por qué le estaban pasando eso, pero a través de Dios, hermanos, de su plan, de su proyecto, de su propósito para Job, hermanos, él pudo resistir el día fuerte, el día malo. Gloria a Dios en las alturas. Déjame decirle, hermano, no estoy fuera del tema. Déjame decirte, hermano o hermana, en esta hora, que Dios fue el que dijo, has visto a mi siervo Job. No hay otro como él en la tierra. Hermano, y con todo y eso, Dios permitió que le aconteciera todo lo que le aconteció a Job. Dios pudo quitárselo en cualquier momento, pudo quitarle la aflicción, pudo restaurarle en el momento en el que Dios lo hubiese querido hacer. Él es Dios sobre todas las cosas. Pero si Dios no le quitó todas esas aflicciones a Job, es porque había un propósito en ello. Si Dios no le quitó todo ese mal a aquel que él, Dios mismo, había dicho, no hay otro como él en toda la tierra, hermano o hermana, prepárese usted entonces, prepárese, porque si aquel que era perfecto, Dios permitió que pasara por todas estas cosas, hermano, nosotros también en algún momento tenemos que pasar. El Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. No hay que olvidarse, hermanos, de Job. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No me he salido del tema por si acaso,
Amén. Y allí entonces retomamos, hermanos. Hemos entendido a través de la palabra que el adversario tiene esa capacidad dentro de lo que se le permite, amén, para causar aflicciones en el cuerpo humano. Y una de las preguntas que me hicieron la semana pasada, amén, era: ¿puede entonces Satanás, que el Señor Jesús le reprenda, puede hacer sanidad? Amén. Y vamos a ir profundizando, hermanos. Es un tema bastante fuerte. No quiero ser yo quien hable de mi punto de vista. Quiero que sea la palabra de Dios la que en esta hora, bendito sea el nombre del Señor Jesús, nos oriente, amén, nos guíe y nos enseñe. ¿Para qué? Para nuestro conocimiento. ¿Para qué? ¿Para creernos más que otros? No. Para nuestra edificación, porque necesitamos tener conocimiento. Hay una escritura que dice que el pueblo de Dios perece, amén, por falta de conocimiento. En un momento específico de la historia, sí, hablando de un grupo de personas en particular, sí, pero un hecho, al fin y al cabo, un hecho, hermanos, que aconteció y que en este tiempo, bajo otro quizás, bajo otro lineamiento, pero igual puede cumplirse, hermanos. Nosotros tenemos que crecer en conocimiento. La Biblia habla de edificarnos unos a otros. La Biblia habla de que tenemos que ser como la luz de la aurora, hermanos. Y muchos comienzan bien, comienzan a crecer, a brillar, y de pronto comienzan a opacarse hasta que se apagan. Y no es así. Es hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, si todavía a usted le falta perfección, tiene que seguir creciendo. Si usted siente que desconoce muchas cosas, le falta entonces conocimiento. Crezcamos, hermanos, en conocimiento. No para alardear ni para creernos más que otros, no. Para nuestra edificación. Mientras más conocimiento tengamos de nuestro Dios, mejor le vamos a servir. Más fieles vamos a ser a Él. Más difícil, hermanos, va a ser que le fallemos. Amén. Por esa razón, hermanos, nosotros queremos crecer en conocimiento. Ese es mi deseo. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que las fuerzas del mal, por decirlo de una manera, hermanos, pueden simular también sanidades. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 24. Sé que es una cita conocida, hermanos. Mateo 24, gloria a Dios, habla acerca de las señales antes del fin. Pero voy a irme al versículo, gloria a Dios, el versículo 24, amén. El versículo 24, hermanos, dice: porque se levantarán falsos cristos, amén, y falsos profetas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Palabra de Dios. Se levantarán falsos profetas, falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice la palabra de Dios, aún a los escogidos. Fíjense cómo nos dice la palabra de Dios. Habrán falsos cristos, falsos profetas, y dice que ellos harán grandes señales y prodigios. Esto lo dijo el Señor Jesús. Dice de tal manera, es decir, van a ser tan grandes esas señales, van a ser tan impresionantes los prodigios, que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Miren lo importante, hermanos, que es entonces hacer caso a lo que dijo el apóstol Juan en su primera epístola universal, en el capítulo 4, versículo 1, cuando dijo que tenemos, hermanos, que escudriñar, que tenemos que analizar los espíritus. No creas a todos los espíritus. Tienes que, hermanos, analizar
Amén, si son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas, lo dijo el apóstol Juan, han salido al mundo. Y aquí el Señor Jesús ya lo estaba advirtiendo desde este momento. Yo sé que probablemente muchos me van a decir, hermano, pero es que eso está hablando de la gran tribulación y todavía no estamos en la gran tribulación. Pero es importante entender cómo la palabra nos dice, hermanos, en el versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Amén. Dice también, hermanos, yo sé que está hablando de aquel último gran momento, amén, para la humanidad, pero hay que entender que son señales, amén, acerca de antes del final. También lo podemos leer en Apocalipsis, hermanos. Esto también lo podemos ver en Apocalipsis, donde solamente voy a sacar a relucir para no entrar en otro tema un poco más profundo incluso. Pero solamente voy a sacar a relucir unos pequeños o unos pocos versículos, mejor dicho, en Apocalipsis 13, hermanos. En el versículo 13, donde dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí está hablando del falso profeta. Ya esto sí es específicamente en la gran tribulación, porque aquí este capítulo 13 habla del anticristo, habla del falso profeta. Amén. Y está hablando también de señales, está hablando de una supuesta sanidad. Amén. Porque en este mismo capítulo 13 se habla de que el anticristo va a recibir una herida, amén, supuestamente de muerte, y luego se va a hacer como una especie de sanidad o resurrección sobre este anticristo, hermanos. ¿Por qué? Porque él es mentiroso, hermanos, él es engañador, el adversario es engañador, y en este caso el anticristo, el cual va a recibir todo el poderío y la potestad de Satanás, hermanos, él también obviamente va a actuar con engaño. Y allí vemos, hermanos, a través de la palabra de Dios, cómo se nos advierte acerca de esta profecía bíblica de que vendrán falsos profetas, amén, vendrán engañadores, hermanos, haciendo grandes señales y prodigios, amén, y harán caer, si fuere posible, aún a los escogidos, amén. Por lo tanto, hay que tratar de entender lo que nos dice la palabra de Dios. Si esta es la forma de actuar, de proceder del adversario, yo creo que no está muy lejos de la realidad pensar que aún en nuestro tiempo el adversario puede, hermanos, de alguna manera tratar de trabajar de formas similares. Amén. En el sentido de ver quizás un acto que aparentemente es una sanidad, pero realmente, hermanos, es un engaño. Allí está la exhortación acerca de analizar, de probar los espíritus. Amén. Es importante, hermanos, que entendamos esto. Hay algunos ingredientes que pueden quizás, hermanos, incorporarse en esta fórmula maligna, hermanos, que no es más que una herramienta del adversario para tratar de llevarse a la mayor cantidad de personas posibles, hermanos, a través del engaño, a través de la mentira. Se habla, hermanos, del engaño deliberado, se habla del fraude, hermanos, deliberado. Yo no quiero entrar en polémica, pero necesito y me veo en la obligación de mencionar algunos casos, por decir algo, porque para que no quede solamente en lo que está diciendo el hermano Jackson. Hermanos, esto es una realidad.
Voy a hablarle de un caso antiguo para no entrar en polémicas actuales, pero les puedo mencionar de los años 80. Después usted va a googlear, después usted investigará a ver si es verdad lo que dijo el hermano Jackson o no. Pero en los años 80 hubo un predicador, por decirlo de una manera, para no ser explícitos con lo que realmente era esta persona, pero hubo una persona conocida como Peter Popov. Amén. En los años 80, Peter Popov. De hecho, si usted lo busca si usted lo googlea, hermanos, a Peter Popov con doble F al final, usted se va a dar cuenta que Wikipedia dice que es un predicador, es un clarividente o un vidente, y entre las palabras o adjetivos que usan para describir a esta persona, hay uno que dice algo así como farsante. Amén. No es la palabra farsante, pero se refiere a eso, hermanos. Se refiere específicamente a eso, a que esta persona es un farsante. Amén. Aprovecho para saludar a Humberto Orellana. Bendiciones. Bienvenido a este estudio que estamos haciendo el día de hoy. Estamos hablando específicamente acerca de milagros, señales y prodigios. Y la semana pasada hablábamos de lo que era divino, de lo que era genuino, de lo que venía de parte de Dios. Y ahora estamos quizás enfocándonos un poco en lo que parece ser un milagro, en lo que parece ser una sanidad, pero realmente no lo es. Y partimos de Primera de Juan, capítulo 4, donde el apóstol Juan nos exhorta a probar, a analizar los espíritus para saber si realmente son de Dios o no. Y les estaba comentando que en los años 80 hubo un caso conocido, hermanos, internacionalmente, de esta persona, Peter Popov, amén, el cual era un predicador, un orador, hermanos, que se digámoslo así, era famoso por dar una palabra profética, por dar sanidades, hermanos, por hacer milagros delante de las personas. Y sabe que este predicador hacía grandes conferencias, y estando en las conferencias, hermanos, él decía, por decirle algo, un ejemplo, hay aquí entre los presentes, hay algún Pedro Pérez que vive en la dirección, en la calle tal y en el lugar tal. Y aquella persona que se llamaba Pedro Pérez decía, sí, yo soy Pedro Pérez y yo vivo en la calle tal y en la dirección tal. Bueno, Dios me ha dicho, y empezaba a decirle y hablarle y hablarle y hablarle. Y así, hermanos, repetía esta misma receta con distintos nombres. Amén. Pero resulta, hermanos, que también en ese tiempo estaba un mago, que él sí se hacía mencionar o conocer como un mago de escenario, de esos ilusionistas, de aquellas personas que hacen actos, amén, aparentemente mágicos, los cuales son ilusiones, amén. Un ilusionista, él, hermano, se dedicaba a desenmascarar a charlatanes, y esa era la palabra que andaba buscando. Usted coloca en Google Peter Popov, y entre los adjetivos que se utiliza para referirse a esta persona, hermanos, amén, está la palabra charlatán. Y hubo una persona conocida como James Randi en los años 80, hermanos, que él era un ilusionista. Él se dedicaba o se hizo también famoso por desenmascarar charlatanes, por desenmascarar mentirosos. Y en una de las conferencias donde estaba Peter Popov haciendo el trabajo que normalmente hacía, resulta que James Randi estaba con una especie era como un aparato que le permitía, hermanos, recibir o percibir las radiofrecuencias, amén, y tenía unos audífonos para, digámoslo así, recibir estas radiofrecuencias, y fue allí donde él se enlazó con una radiofrecuencia que había en el ambiente y que estaba recibiendo este señor Peter o este don Peter, amén, porque tenía unos audífonos colocados,
Y resulta, hermanos, que lo que él escuchaba por allí no era la voz de Dios. Lo que Peter escuchaba era la voz de su esposa, que estaba detrás del telón, tras bambalinas, como dirían algunos, con la lista, hermanos, porque todas las personas que iban a la conferencia se identificaban, decían de dónde venía, e ingenuamente, tal vez con mucha necesidad, colocaban lo que esperaban recibir de parte de Dios. Y estaba esta mujer diciéndole: ¿sabes algo, Peter? Está Pedro Pérez, él vive en la dirección tal, y sabes que él dice aquí que él tiene una enfermedad. Y por ahí Peter comenzaba a decir y a hablar: hermanos, y esto se hizo público. Usted va a buscar después que termine la clase, cuando usted quiera, usted va a buscar esto, hermanos. Y esto se hizo público, hermanos. James Randi expuso a Peter verdaderamente un charlatán, así como le escribió a mi hermano Ezequiel. Usted escribe, por ejemplo, en Google, usted coloca Peter Popoff y le va a decir, predicador, diferentes palabras, y una de esas palabras va a ser charlatán. Y así, hermanos, quedó expuesto. Para no entrar en mucha polémica, hermanos, existe, aleluya, el engaño deliberado, existe el fraude. Y esto, hermanos, nos habla de personas que en nuestro tiempo, en la actualidad, existen. Hay un caso no muy lejano en tiempos, hermanos, de un mal llamado profeta, me parece que era en África, hermanos. No voy a entrar en muchos detalles, pero esta persona igual también fue demandada porque en una transmisión en directo, hermanos, supuestamente él estaba levantando a un muerto. Y las personas iban con el féretro llevándolo, y de pronto este predicador, este profeta, dice, según él, comienza a orar por él y se levanta supuestamente esta persona que estaba muerta delante de todos, y comienza a hacer todo un show. Es un engaño deliberado, hermanos. Y esto también se hizo bastante conocido, hermanos, y recibieron demandas por esto, porque esto es una estafa, hermanos. Y así pare usted de contar. Amén. Así como esto, hermanos, existe otra cosa conocida como placebo, y algo más conocido como sugestión. Amén. Yo sé que probablemente usted está relacionado o tiene conocimiento acerca de estos dos conceptos, el placebo y la sugestión. Hay un estudio que se hizo, hermanos, y esto también es información pública, información general. Información, hermanos, sobre un experimento científico que se hizo con una cierta cantidad de niños altamente alérgicos a una planta conocida como hiedra venenosa. Creo que era esta hierba, una hierba venenosa, hermano, hiedra venenosa, algo así era el nombre que tenía. Y este grupo de niños eran altamente alérgicos, de manera que si ellos tocaban esta planta, inmediatamente se le notaba en su piel la alergia, la reacción alérgica a esa planta, a esa hierba. Amén. Y aquí, hermanos, entra un poco lo que es el placebo, lo que es la sugestión, y esto es algo real. A los niños se les decía que era otra planta, y comenzaban a tocarle la piel, comenzaban ellos a interactuar con las hojitas, le decían que era otra, y no les pasaba nada, hermanos. No había ninguna reacción alérgica en su piel, en ninguna parte de su cuerpo, hermanos, había reacciones alérgicas. Pero luego venían y tomaban una hierba totalmente distinta, no era a la cual ellos eran alérgicos, y le decían que esa sí era la cual ellos eran alérgicos, era la hiedra venenosa. No recuerdo bien el nombre que tenía, pero por allí va la cosa, hermanos. El tema es que le pasaban una hierba que no era a la que ellos eran alérgicos, pero les decían que sí era esa, y en el momento en el que ellos la tocaban, hermanos,
la piel, hermanos, se veía cómo reaccionaban ante esto. Comenzaban a enrojecerse, comenzaban a mostrar signos de alergia, siendo que no era la hierba a la cual ellos eran alérgicos. Y eso es la sugestión. Cuando tú comienzas a decirle a una persona, mira, tienes algo rojo en la cara, tienes algo allí como una reacción, y la persona comienza a tocarse y le insistes, y si vienen 2 o 3 más y le dicen que sí, comienzan a insistirle, esa persona va a comenzar a sentir comezón en ese lugar, hermano. Eso se llama sugestión. Hay otro concepto, hermanos, que es la manipulación emocional, y es la presión. Amén. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, hermanos? Porque en nuestro tiempo y de un tiempo para acá también existen grupos, organizaciones, sectas, religiones, póngale el nombre que usted quiera, pero existen, hermanos, grupos que se encargan y que viven, hermanos, del engaño, a través de la sugestión, a través de la histeria colectiva, hermanos, tratando de hacer influencia sobre una persona que supuestamente está recibiendo una sanidad, pero que luego, cuando pasa toda la adrenalina, cuando pasa todo el momento, resulta que realmente no está sana esa persona. Es importante, hermanos, entender que vivimos en un tiempo donde existen muchísimas corrientes, muchísimas denominaciones, muchísimos hermanos, muchísimas doctrinas, muchísimas enseñanzas extrañas, que si nosotros no tenemos cuidado, que si nosotros no analizamos, no probamos los espíritus, como dice el apóstol Juan, hermanos, podríamos incluso llegar a ser engañados. Lo dijo el Señor Jesús, usted y yo lo leímos en Mateo capítulo 24, versículo 24. Amén. Eso también es otro, lo que dice mi hermano Ezequiel. Eso también es un punto, que hay traducciones, o no traducciones, sino versiones de la Biblia, amén, que alteran grandemente su significado original. Y hacen doctrina, hermanos, por un versículo que de por sí ya está mal traducido. Por lo tanto, todo lo demás, toda la enseñanza que viene después, hermanos, no está fundamentada en la Biblia. ¿Qué leímos nosotros y qué analizamos nosotros la semana pasada? Que debemos, hermanos, estar fundamentados, aleluya, sobre los fundamentos de los profetas y de los apóstoles, como lo dice la palabra de Dios, cuya roca, cuya principal piedra, cuya piedra del ángulo es el mismísimo Señor Jesús. Amén. Allí es que tenemos que edificarnos, no lo que me contó aquella persona que alguien le había dicho, que alguien había visto, que alguien le había contado de otro que supuestamente así había sido. No, hermano, no es de esta manera como funciona. El adversario es experto en engañar. Y a través de esto, hermanos, hay muchas personas que realmente tienen una necesidad, pero están siendo engañadas. ¿Ven? La presión emocional o la manipulación emocional, hermanos, también la utilizan para engañar a las personas. ¿Amén? Hace que las personas, por la presión, hermanos, ellos sienten que reciben una sanidad. Incluso pueden afirmar cosas que realmente son falsas, hermanos, a través de esta presión. ¿Ven? Las sanidades, entre comillas sanidades, porque realmente no son sanidades. Las sanidades engañosas, hermanos, a diferencia de la sanidad genuina, la sanidad divina, la sanidad que viene de parte de Dios, hermanos, la cual busca glorificar a Dios, la cual busca edificar al creyente, hermanos, estas sanidades engañosas, al contrario, lo que buscan es desviar la atención del Señor Jesús. Amén. Estas sanidades, entre comillas, sanidades, porque realmente no lo son,
o estos milagros o estas señales lo que buscan es desviar la atención de Cristo. Hay una tendiente muy conocida, no quiero quizás tocar una fibra, hermanos, pero debo decirlo, hermanos, hay corrientes donde hablan acerca de la prosperidad y se enfocan en la prosperidad y hablan del milagro de la prosperidad y se enfocan tanto en esto que se le olvidaron o se les olvidó que el centro es el Señor Jesús, que el centro de todo es el Dios Todopoderoso. Él mismo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás, todo lo demás, yo te lo voy a dar como una añadidura. Pero es necesario que primero te enfoques en lo primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Hay un predicador, hermanos, y yo lo vi, hermanos, a este predicador, o sea, no lo vi en vivo, sino que vi la parte del video cuando él lo dice. Este predicador dice, ¿sabe qué, hermano? Y le habla a una congregación grande, que es lo más triste en este caso. ¿Sabe qué, hermanos? Dios me habló en sueños, y hablan así con tanta propiedad, y Dios me dijo: prepárate, tienes que ampliar tu garaje porque te voy a dar autos nuevos. Tienes que ampliar tu garaje porque te voy a dar autos nuevos. Y él empieza en la predicación a ser efusivo, a gritar, a moverse, hermanos. Y esto es parte del placebo, de la sugestión, incluso de la manipulación emocional. Y él dice: y yo, como le creo a la palabra, ya yo comencé a ampliar mi garaje porque yo sé que por allí viene un Lamborghini, porque yo sé que por ahí viene esto y lo. Y así, hermanos, es increíble cómo convencen a las personas. Y las personas, hermanos, lamentablemente con una verdadera necesidad, son engañados. Amén. También los pitonizos. También están los pitonizos. Llevamos para allá. Aprovecho este paréntesis. Amén. Gracias, hermano Ezequiel, por contribuir, aleluya, a lo que estamos hablando en este día. Si alguno quiere contribuir, puede escribir, hermano. Siéntase con libertad de escribir, preguntar, acotar, señalar algo, alimentar lo que estamos hablando. Siéntase con la libertad de hacerlo. Amén. Si desea hablar, también puede solicitar la palabra y tener digámoslo así, el espacio para que usted también se exprese, para que usted también hable si es que desea hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aprovecho también para saludar, amén, a mi hermana Ana Peñailillo, a mi hermana Lucero, a mi hermano, a mi estimado Don Milton, a su familia, a su esposa, amén. Bendiciones a todos, en el nombre del Señor Jesús, bienvenidos. Estamos continuando con el tema de la semana pasada y estamos hablando un poco acerca de la naturaleza del engañador, del adversario, de lo contrario a una sanidad genuina. Amén. Y les decía, la semana pasada yo les decía, una sanidad que viene de parte de Dios viene con un propósito. Amén. Viene con un propósito. Cuando Dios se glorifica, cuando Dios hace un milagro en una persona, esto viene con un propósito. El nombre de Dios es glorificado. Muchos creen y muchos se acercan a Dios a través de ese milagro. Pero los engañosos, las falsas sanidades no buscan glorificar a Dios. Al contrario, desvían la atención que debe estar puesta en el Dios Todopoderoso. La desvían hacia la parte, aleluya, monetaria, hacia la parte económica. Amén. Voy a leer los comentarios que tengo por acá. Primero el hermano Jefferson está compartiendo. Dice: recientemente aquí en Brasil se viralizó un niño llamado Miguel, que se hace llamar profeta. Por su falta de honestidad está avergonzando el evangelio. Es triste cuando usan el evangelio como una fuente de lucro. Así mismo es. Es triste, hermanos, y más allá de toda esta pena que nos pueda ocasionar, también hay algo, hermanos, y es que estas personas van a tener que dar cuentas
llegado el momento. Hermano Ezequiel dice, siendo que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Nadie cobraba por sanar. Amén. El apóstol Pedro decía, no tengo plata ni oro. Amén. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía la unción, tenía el don de Dios, tenía el Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios estaba en Pedro, hermanos. Ahora es al revés. Amén. No tengo el poder de Dios, pero tengo plata y tengo oro. No tengo la unción de Dios, pero tengo plata y tengo oro, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, tengan mucho cuidado. No se dejen engañar con estas personas que hablan tan precioso, que hablan tan bonito, hermanos. Indudablemente una de las estrategias del adversario para engañar a las personas tiene que ver con el orgullo. Amén. Tiene que ver con el ego. Pero tú, si eres hijo de Dios, tienes que tener una buena casa. Tienes que tener un buen auto. Si tú eres un hijo del Dios Altísimo, dueño de la tierra, creador de todas las cosas, dueño de la plata, dueño del oro, tú no puedes vivir en una casa tan pobre. No puedes andar en micro, no puedes andar en taxi. No. Tú te mereces lo mejor. Y así, hermanos, comienzan a halagar. Hay personas que son expertas en esto. Voy a concederle la palabra a mi hermano Ezequiel. Buenas noches, bendiciones. Hay un texto que quisiera leer también aquí en Mateo 10:5. Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús. A estos 12 envió Jesús. Jesús le habla a los 12. A estos 12 envió Jesús, después de instruirlos, diciendo, no vayas por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os probéis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de borbón, porque el obrero es digno de su salario. O sea, aquí estamos discutiendo, en este texto estamos hablando lo mismo. Amén. Hay personas que cobran, hay iglesias, pastores, líderes que cobran por sanidad, y a veces piden así bien silencioso una ofrenda, o bien con harta harta suspicacia. Pero aquí el texto es claro. El hermano David pregunta qué cita estás leyendo. Dice Mateo 10:5 al 10. Mateo capítulo 10, del 5 al 10, cuando los manda a la casa de Israel y los manda, dice, le da poder y le ordena, le dice, predicad primero el reino, ¿cierto? Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos. Dios le encomienda ahí. Y hay otro texto más, que cuando nos manda a los gentiles, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en ese mismo párrafo, en ese mismo contexto, le dice a los 12 nuevamente, ahora ir por todo el mundo, y le dice, y estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño, beberán cosas mortíferas y no pasarán ningún mal, ¿cierto? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es como parecido, lo manda con los mismos, como lo mismo a la casa de Israel primero, y después a los gentiles con la misma comisión. Amén. La misma comisión, pero también habla de lo que es el altruismo, porque dice, no os proveáis de oro ni de plata, en este texto, ni de cobre, para llevar en vuestros cintos, para llevar en vuestros bolsillos. O sea, es bien sencillo, es bien humilde, no dice que el obrero es digno, o sea, que vayan con fe, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Amén. Gracias, hermano Jackson.
Amén. Gracias, hermano Ezequiel, por el aporte. ¿Sabes qué? Me hiciste que me acordara, el otro día estaba viendo, hermanos, también por allí una publicidad. Estaban vendiendo, hermanos, parte de las maderas del arca de Noé. Por allí estaban vendiendo parte de las maderas del arca de Noé. Amén. Fíjense cómo es de creativa, cómo son de creativos algunos. Según ellos, esas maderas que estaban vendiendo eran parte del arca de Noé. Amén. Y así, hermanos, hay montos por sanidades, por milagros. Le colocan montos de qué tamaño quieres que sea tu milagro. Bueno, mientras más grande sea el milagro, pues más tienes que pasar, más tienes que pagar. Amén. El agua bendita, por ejemplo. Amén. No quiero quizás tocar fibra ni causar polémica. De por sí el tema es bastante polémico y fuerte, amén. Pero esa es la realidad, amén. Fíjense, estas supuestas sanidades o estos supuestos milagros desvían la atención de Cristo. Desvían la atención. Otro que hace, hermanos, estos supuestos milagros promueven la idolatría, amén, promueven la idolatría o incluso, hermanos, el seguimiento de un líder humano, amén. El problema del ser humano es que es duro para creer, hermanos. Ellos prefieren ver para creer, mientras que los hijos de Dios creen para ver. Aleluya. No sé si me escuchó, lo voy a repetir por si acaso. Amén. Muchos quieren ver para poder creer, mientras que otros creen para poder ver. Amén. Allí hay una gran diferencia. Gloria a Dios en las alturas. Y esto, hermanos, estas corrientes hacen que las personas caigan en idolatría, hermanos. Comiencen a ver a un líder, a un predicador, lo comienzan a subir de nivel, hermanos. Comienzan a colocarlo en un pedestal. Oh, yo me gustaría estar donde tal predicador va a estar, porque yo sé que voy a recibir algo de parte de Dios. Dios te puede bendecir en la iglesia, en tu iglesia local, o no tienes que ir a una gran iglesia, o no tienes que ir a un evento donde van a haber miles de personas para que Dios te dé la bendición. No. Tienes que tener fe. El Señor Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No le dijo: no te he dicho, Marta, que si haces tu esfuerzo para ir a ver a un predicador internacional vas a ver la gloria. No. Si creyeres, Marta, verás la gloria de Dios. Así le dijo el Señor Jesús. Y es por eso, hermano, usted se tiene que dar cuenta cuando no son espíritus de Dios, cuando son unos supuestos milagros, unas supuestas señales, unos supuestos prodigios, hermanos. Esto desvían la atención del Dios Todopoderoso, promueven la idolatría, hacen que tú comiences a seguir a un líder humano en lugar de seguir al Todopoderoso. Comienzan a generar confusión, comienzan a generar dudas. Amén. Pero es que la Biblia dice esto, pero ahora este líder me está enseñando que es de esta manera. Yo como que estaba equivocado. La Biblia como que se equivocó cuando dijo esto. Y algunos comienzan, hermano, mire lo que estoy a punto de decir, que el Señor Jesús nos ayude. Algunos comienzan a decir: no, pero es que la Biblia, cuando el Señor dijo eso, lo que en realidad quiso decir fue... No, pero es que ese versículo que está allí, mire, si usted lo contextualiza en el contexto histórico, en el momento en el que se dijo, en la cultura en la que se dijo, y comienzan, hermanos, a darle y a darle y a darle hasta que le dieron la vuelta por completo a una cita bíblica y sacaron su propia doctrina. Amén. Primera de Sofonías, capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esto hace que las personas sean atadas
a influencias demoníacas. ¿Sabía usted que las multitudes son movidas por espíritu? Y si no es el Espíritu de Dios el que mueve una multitud, pregúnteme usted a mí, ¿qué espíritu es entonces el que está moviendo a esa multitud si no es el Espíritu de Dios? La motivación para que las personas acudan a estos lugares es obtener ganancias financieras o incluso la fama. Ya la meta o el objetivo no es entrar en el reino de los cielos, no, es aquí en la tierra obtener ganancias financieras. ¿Amén? Voy a seguir avanzando. Yo sé que usted debe ir atando por allí, amén, los cabos. Usted debe ir uniendo lo que estamos hablando, porque todo está relacionado, hermano. La pregunta que me hicieron la semana pasada: ¿puede entonces Satanás, que el Señor Jesús le reprenda, puede hacer sanidades? Hermanos, estoy tratando a través de la palabra de Dios de que usted entienda. Amén. De que usted entienda. Gloria a Dios en las alturas. Y a través de la palabra de Dios, como lo dije al principio, entendimos de que el adversario y sus huestes de maldad tienen cierta capacidad para causar o generar aflicciones o enfermedades en el ser humano, sí. Hipotéticamente, o mejor dicho, teóricamente hablando, si pueden colocar esas aflicciones, también podrían quitarlas. Amén. Pero eso, hermanos, no está explícitamente dicho en la Biblia. Simplemente es un análisis que usted puede hacer. Si tiene la capacidad de colocar una aflicción, entonces también tiene la capacidad de quitar esa aflicción. Amén. Entonces, a través de este quitar y poner, o poner y quitar, hermanos, una supuesta sanidad, hermanos, en este sentido no sería una sanidad como tal, es un engaño. Amén. Dar algo para luego quitarlo. Amén. Quizás, hermanos, de esta manera muchos son engañados. Amén. Pero explícitamente la Biblia, hermanos, no dice que el adversario o sus huestes de maldad tienen la capacidad para quitar enfermedades del ser humano o de las personas. No lo dice explícitamente. Lo que sí dice, y lo vimos con Job, lo vimos con, aleluya, con esta mujer encorvada en Lucas, aleluya, capítulo 13, si no me equivoco, en Mateo 17, con este joven lunático, como se le menciona, vimos que sí tiene la capacidad de colocar una aflicción en la persona. Ahora, aquí es donde se torna un poco más complejo este tema que estamos tratando el día de hoy, hermanos. Yo quiero que sea la palabra de Dios la que nos dirija, y por eso, hermanos, hemos estado leyendo versículos donde se nos habla de que el adversario es un engañador. Amén. Para que nosotros entendamos, aleluya. En primer lugar, ellos se rebelaron contra Dios. Amén. Lucifer, todas sus huestes de maldad, en algún momento, hermanos, se rebelaron contra Dios. De hecho, en Apocalipsis 12 se habla un poco acerca de este acontecimiento. Por lo tanto, al ellos rebelarse contra Dios, hermanos, nosotros llegaríamos a la conclusión de que su naturaleza en adelante es contraria a lo que es Dios. Si Dios es bueno, entonces ellos representan la maldad. Si Dios es el que obra, el que crea, el que construye, amén, entonces el adversario es el que destruye. Es lo opuesto, hermanos, a lo que Dios quiere o a lo que Dios ha establecido. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 10. Vamos a la palabra de Dios, porque todo lo que estamos hablando, hermanos, tenemos que hablarlo, aleluya, a través de la palabra de Dios. En Juan capítulo 10, el versículo 10 en particular, el versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y hay una diferencia entre matar y destruir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto, hermano? Que la naturaleza del adversario junto con sus huestes siempre va a ser opuesto a lo que Dios ha establecido. Amén. Opuesto a lo que Dios quiere. Lo que el adversario y sus huestes van a querer va a ser lo opuesto a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que nosotros, aleluya, alcancemos la vida eterna, entonces lo que el adversario va a querer es que nosotros no alcancemos la vida eterna. Si la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanados, así como aquel leproso le dijo, Señor, le dijo al Señor Jesús, este leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesús, ¿qué le respondió, hermano? Le dijo, sí quiero, yo quiero sanarte, yo quiero limpiarte, yo quiero sanar tus heridas, tu enfermedad, limpiar tu corazón, librarte de la muerte, librarte de la maldad, de la esclavitud, del pecado. Porque todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, dice su palabra. Y si el Señor Jesús quiere sanarnos, quiere limpiarnos, ¿qué va a querer el adversario para nosotros? No va a querer sanarnos, va a querer enfermarnos. No va a querer limpiarnos, al contrario, va a querer que nos hundamos cada día más y más en este cieno cenagoso, en este lodo asqueroso como lo es el pecado, hermanos. Y eso es lo que hay que entender. Entonces pudiéramos decir que el adversario, hermanos, va a querer sanar nuestras heridas, realmente va a querer nuestro bienestar. Amén. Saque usted su conclusión, hermano. Aquí es donde todo se vuelve un poco más complejo. Amén. ¿Puede Satanás, que el Señor Jesús le reprenda, puede realizar verdaderas sanidades? Yo puedo encontrar en la Biblia que Él puede hacer actos, aleluya, donde parece que hace sanidades. Amén. Recuerda lo que leíamos la semana pasada, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, para aquellos que están tomando nota por allí. Amén. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, hermanos, a través de este versículo nosotros pudiéramos entender en cierta forma de que se puede presentar, hermanos, de alguna forma que parezca benigna, de alguna forma que incluso pudiera parecer divino, pero realmente lo hace para confundir a las personas. No te extrañes, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Es lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, versículo 14. No te dejes engañar. Amén. Él se disfraza. Ni siquiera dice se viste. Dice se disfraza. Amén. Como ángel de luz. En otras palabras, hermanos, aparenta ser algo que realmente no es. Y allí es donde entran entonces los falsos milagros y estas señales engañosas. No lo voy a volver a leer porque ya lo leímos, Mateo capítulo 24, versículo 24, para que quede por allí, hermanos, para su posterior estudio. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14 habla acerca de esta bestia que hace grandes señales. Yo sé que esto es algo que va a suceder específicamente en la gran tribulación, hermanos, pero esto va a ser la manifestación final de algo que ya está aconteciendo en este tiempo, y es que el adversario ha salido para engañar al mundo. Amén. Allí nosotros vamos a entender, gloria a Dios, cómo es su naturaleza de engañar.
Aquí no vamos a leer específicamente de que se hable de alguna sanidad, pero sí, hermanos, claramente nos demuestran y nos habla de esta capacidad para realizar actos que parecen milagros, actos que parecen milagrosos. Y es allí donde tenemos que tener muchísimo más cuidado, porque podemos ver actos que parecen milagros, podemos ver actos que parecen divinos, pero realmente lo son, hermanos. Amén. Vamos a ir un poco más allá. Amén. Vamos a ver cómo el adversario trata de imitar el poder de Dios, pero en primer lugar con limitaciones y en segundo lugar con mentiras. Amén. Mi hermano David está levantando la mano. ¿Quiere decir algo, hermano David? No, lo marqué sin querer. Ok. No hay problema, mi hermano, tranquilo. Vamos ahora. Amén. Mi hermano Jefferson se me adelantó con este versículo. Amén. Voy a leer lo que dice mi hermano Jefferson. Gracias, mi hermano Jefferson, por compartir. Amén. En ocasión los fariseos decían que Jesús expulsaba demonios por la autoridad de Belcebú. Amén. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, hermano, sí lo vamos a hablar, pero si me esperas un momentico que termine esto aquí y tocamos ese punto que estás preguntando allí. Amén. Gracias, hermano Jefferson, por participar. Hermanos, cuando usted quiera hacerlo, puede escribir igual. Amén. O si desea hablar, aleluya, también puede solicitar la palabra, hermanos, si usted desea hablar. Fíjense, hermanos, cómo ahora vamos a ir viendo que el adversario trata de imitar el poder de Dios. Amén. Pero con mentira. Trata de imitar el poder de Dios, pero obviamente él no va a poder igualar el poder de Dios. Dios es el único que es todopoderoso. Solamente Dios es todopoderoso. Solo Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Estas tres cualidades son únicas y exclusivas del gran Dios y Salvador, el único y verdadero Dios todopoderoso. Amén. El cual nos ha dado un nombre, aleluya, que es sobre todo nombre, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y es en el nombre del Señor Jesús. Por eso los demonios huyen, amén, cuando es invocado el nombre del Señor Jesús. Hasta la enfermedad tiene que huir, hermanos, cuando se invoca el nombre del Señor Jesús. Y nosotros entendimos que hay enfermedades en las personas, hay enfermedades porque hay categorías, hermanos, hay enfermedades en personas, aleluya, o sobre algunas personas que son influencia directamente demoníaca. Por lo tanto, cuando usted reprende un demonio, esa persona, si estaba enferma por causa de ese demonio, al salir de allí ese demonio, esa persona queda sana. Y eso lo vimos en la palabra de Dios. Eso no lo inventó el hermano Jackson. Eso no lo leyó en una historieta. Eso está en la palabra de Dios. Esta mujer estaba encorvada durante 18 años por causa de Satanás. Pero en el momento en el que el creador de la vida le habló, esta mujer tuvo que quedar sana. El endemoniado gadareno, hermanos, rompía las cadenas, andaba como loco por allí. Usted se puede imaginar a alguien sin hogar, sin techo, por las calles, desnudo, hermanos, rompiendo cadenas, haciendo desastres, actuando con locura. Esa persona está enferma, pero cuando el creador de la vida, cuando el autor de la fe le dijo, aleluya, váyanse de este cuerpo, tuvieron que salir de allí porque de paso eran muchísimos, era una legión, dice la palabra de Dios, y esta persona quedó sana. Aquel joven que catalogaban como un lunático, como un enfermo mental, hermanos, quedó sano en el momento en el que el Todopoderoso echó fuera ese demonio que estaba allí. Amén. Es importante entender, hermanos, que hay enfermedades que son causadas por lo que yo comí, por lo que, no sé, algo que me pasó, algo que me picó, qué sé yo, algo que heredé de mi familia. Es verdad, pero también es verdad que hay enfermedades en algunas personas que son generadas y son causadas por demonios, hermanos. Hay que entender esto. Por eso el Señor hablaba de un género específico. Aquí hay que meterle oración a esto. Esto no va a ser como cualquier otra cosa.
porque habían señalado a los discípulos, Señor, yo les había dicho a tus discípulos que oraran por él, pero este demonio no se fue ni siquiera con tus discípulos orando por él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Parece que me exalté un poquito, hermanos. Pero es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea su santo nombre. El adversario va a tratar de imitar el poder de Dios. Un ejemplo de eso lo vemos en Éxodo capítulo 7, versículo 10. Amén. Yo sé que usted conoce la escritura. Cuando Moisés hizo las señales delante de Faraón, amén, la vara que se convertía en serpiente, también los magos de Faraón convirtieron sus varas en serpiente. Corríjame si me equivoco, hermanos. Pero allí usted puede ver entonces, usted puede analizar esa palabra de Dios. Amén. Me puede decir, hermano, eso es el Antiguo Testamento. Sí, está bien, eso es el Antiguo Testamento, pero es el adversario obrando en el Antiguo Testamento. O me va a decir usted que Dios estaba obrando también en Faraón y en sus magos. Ellos eran idólatras, hermanos. Ellos no servían al Dios verdadero, ellos eran idólatras. Por lo tanto, los magos, hermanos, las señales que ellos hacían, las hacían por influencias demoníacas, hermanos. Y ahora estamos entrando en un terreno peligroso. Amén. Estos magos también hicieron señales como las que hizo Moisés. La diferencia es que la señal de Moisés estaba siendo hecha por el Dios Todopoderoso. Por eso la Biblia también te deja bien claro que la serpiente de la vara de Moisés se comió a las otras. Amén. Dejándote claro de que el poder de Dios supera todas las cosas. Pero lo cierto es que estos magos hicieron la señal. Y no solo esto, hermanos, también el agua en sangre. También ellos hicieron esta señal, hermanos. Amén. Nosotros, hermanos, por la pregunta que me hace mi hermano Ezequiel, si pueden crear, nosotros entendemos por la palabra de Dios que el único que crea es el Creador eterno. Amén. El Dios Todopoderoso. El adversario puede quizás manipular. Amén. El adversario quizás puede manipular algunas cosas, hermanos, para tratar de imitar. Por eso estamos hablando de lo importante que es entender que Él trata de imitar. Amén. Pero su poder es limitado. En cambio, el de nuestro Dios es ilimitado. Amén. La vara se convirtió en serpiente, dice la palabra de Dios. Hasta cierto punto, hermanos. Amén. Hermano Ezequiel, ¿quiere decirlo? Dígalo. Amén. Sí, bueno, hice esa pregunta porque ahí dice textual que la vara que tiraron los magos, ¿cierto? De Faraón, los hechiceros de Faraón, los adivinos, se convirtieron, eran de madera y se convirtieron en serpiente. Era de algo inanimado, ¿cierto? Y se convirtió en un ser vivo, en serpiente. Entonces da la impresión de que está desafiando a Dios, está desafiando a Moisés, diciendo que el Dios de él también era creador, que el Dios de ellos también tenía poder. Y por ejemplo el hablar en lenguas, por ejemplo, esto es un ejemplo, no sé si alejado, pero se me vino a la mente esto, no sé si alejado o de la realidad o cercano a la realidad. El hablar en lenguas, en Hechos capítulo 2, es algo del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Pero el diablo también tiene un poder, que una vez lo estudiamos. El demonio tiene un poder, una vez creo que hicimos el estudio, me acuerdo de la palabra ventrílocuo, que también tiene el poder de usar las cuerdas vocales de los seres humanos o de cualquier animal como para hacerlo hablar.
Entonces ahí viene el tema del ventríloco, del que manipula, del que usa con la mano y empieza a mover y a gesticular para poder hacer hablar. Por ejemplo, el diablo tiene poder, es un demonio, ¿cierto? Que se introdujo quizás en un animal, en un ser vivo como la serpiente. En Génesis capítulo 2 dice que hizo hablar o si no me equivoco, no, me estoy yendo para otro lado, creo que me estoy perdiendo, no fue un ángel, fue el diablo le habló a Eva, ¿cierto? Le habló a Eva, le dice que de todo que Dios era mentiroso, que iba a comer, ¿cierto? Que podía comer, que Dios era mentiroso, ¿cierto? Y Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿cierto? Sí. Y la serpiente igual hizo un comentario allí, ¿cierto? Hizo un comentario. Entonces, claramente habló. Me anduve perdiendo en el espacio-tiempo, hermano Jackson. Me anduve como perdiendo. Tranquilo, ya vamos a ordenar las ideas. Y sí, me anduve como perdiendo porque me hacen gestos y como que tengo déficit atencional. Y resulta que allí también hizo una especie de gesto. Ahí yo creo que por ahí me entiende la idea, hermano Jackson. El ventríloco hizo hablar. En cambio, Dios hizo hablar un burro en otra parte, ¿cierto? Cuando estaba Balaán, Dios hizo hablar un burro y fue como algo impresionante también, ¿ya? Y el Espíritu Santo hizo hablar en lenguas, en otra parte, y en Babel también el Espíritu. Entonces, siempre trata de imitar, pero no es lo mismo, es una imitación. Para confundir claramente, para confundir. Bueno, eso quería comentar. Amén. Quizás los magos eran una imitación, una ilusión óptica, quizás valga la redundancia. Muchas gracias, hermano Jackson. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. En primer lugar, claro, el versículo, el pasaje al cual tú haces referencia con respecto al Génesis y a Eva, tiene que ver con cuando Eva fue tentada, o sea, cuando Eva fue engañada, mejor dicho. Eva fue engañada por la serpiente. La Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que habían allí, amén. El tema de esto, hermanos, es que Satanás hablaba, al parecer, a través de este animal. No era que le daba habla al animal, amén. Esa comparación me gustó, hermano Ezequiel, porque cuando el asna o el burro de Balaán habla, Dios le permite que hable, pero este animal se expresa con lo que quiere decir. No es que Dios pone las palabras en el animal para que hable, no. Este animal se expresa con lo que quiere decir. Es decir, el animal se expresó diciendo: te he sido fiel, te he servido todo este tiempo y ahora vienes tú y me pegas. En otras palabras, lo que le estaba diciendo era lo que sentía decirle. A diferencia de la serpiente que habla con Eva, no era lo que la serpiente quería decir, sino que era Satanás hablando a través de esta serpiente para de esa manera engañar a Eva. Amén. Usted conoce la historia. Eva fue engañada por la serpiente. Luego, volviendo al tema de la vara de Aarón, hermanos, en Éxodo capítulo 7, hay varias diferencias marcadas, porque la Biblia es hermosa y es preciosa. Solo nosotros tenemos que pedir dirección de Dios a la hora de leerla para entenderla. Dice que, hermanos, en el versículo 10, dice: echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra, ¿verdad? Hasta los momentos, hermanos, cualquier persona pudiera imaginarse, incluso, hermanos, una serpiente de madera, una vara que tomó la forma de una serpiente, pero pudo haber sido una serpiente de madera. Amén. ¿Por qué? Porque no da indicios de que tiene vida. Pero cuando usted ve, aleluya, el versículo 12 dice: mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Allí cambia la perspectiva o la imagen que tú te habías hecho de esta serpiente, porque te está indicando que tiene vida, que actúa, que se mueve y que de hecho se devoró, o sea, se tragó, se comió a las otras, dice, varas de ellos. Pero cuando habla de las culebras o de las serpientes que hacen los magos, en el versículo 11,
dice que hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, pero habla de algo que no lo dice con Aarón, dice con sus encantamientos, con sus encantamientos. Y la palabra que usa la Biblia para referirse a encantamiento en hebreo es la palabra lahat. Amén. Y esta palabra lahat se traduce como incendio, pero también tiene la idea de envolver. Habla también de envolver como con una cubierta, hablando de magia. Se habla de encantamiento, de encender. Por lo tanto, hermanos, hay una gran diferencia, hermanos, y es que ellos utilizaron magia, o sea, encantamiento para dar la apariencia de esta vara, amén, de una serpiente. No sabemos si realmente las varas que ellos crearon, o sea, la serpiente que ellos crearon con sus varas, no sabemos si tenían vida, hermano Ezequiel. Probablemente fue solamente la figura o la silueta de una serpiente. No sabemos si tiene vida o si tuvieron vida como tal. Lo que sí sabemos es que la que hizo Dios de la vara de Aarón sí tenía vida, porque se movió y se tragó, o sea, se comió las otras dos. Entonces allí, hermanos, cuando usted empieza a profundizar, se da cuenta, él trata de hacer, de imitar el poder de Dios, pero jamás lo va a poder igualar. Es un mentiroso y es un engañador. Mire lo que dice el capítulo 2, el versículo 9 y 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, cuando dice, hermanos, el inicuo vendrá por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Allí está claramente escrito, hermanos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10, el inicuo vendrá por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con engaño de iniquidad para los que se pierden. Amén. La hermana Dayana dice, aleluya, cuando Dios hace obras, siempre las hace completamente. Amén. Y no había visto que mi hermana Patricia también había compartido una cita en Hechos, capítulo 19, versículo 13 y 17. Amén. Estamos hablando de que el adversario, aleluya, trata de imitar el poder de Dios. Dayana decía que cuando Dios hace una obra, la hace completa. Cuando Dios obra, hermanos, lo hace de verdad. Amén. Lo hace por completo. Cuando Dios da en abundancia. Hechos capítulo 19, gloria a Dios, nos habla de Pablo en Éfeso. Amén. Y el versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, amén, los paños o delantales de su cuerpo, amén, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Se da cuenta, hermano? Está asociando enfermedades, condiciones físicas con espíritus malos. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean demonios, pero sí, hermanos, es cierto y no hay que ignorar que hay ciertas enfermedades que son generadas o ocasionadas, amén, por influencia demoníaca. No hay que ignorarlo, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. El versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Amén. Gracias, hermana Patricia, por compartir esta cita bíblica. Bastante interesante lo que sucede con estas personas, porque los demonios les responden, o el espíritu malo les responde, yo sé quién es Jesús, yo lo conozco, yo sé quién es Pablo, yo conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Amén.
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y el versículo 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, no el nombre de Pablo, no, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Los milagros, aleluya, los verdaderos milagros, hermanos y hermanas, los que vienen de parte de Dios, los milagros divinos, aleluya, se hacen para glorificar el nombre del Señor Jesús, se hacen para glorificar a Dios. Amén. Y esto también nos dice algo, hermano. Esto lo voy a unir también con lo que dijo Ezequiel de Marcos 16. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y dice, en una de esas señales echarán, amén, fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Pero estas personas parece que no creían, porque trataron de invocar el nombre del Señor Jesús, pero el espíritu malo se burló de ellos. Aleluya. No es solamente decir que Jesús te reprenda, hay que tener entonces, hermano, algo más, algo que algunas personas llaman fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No sé cómo vamos hasta ahora, hermano. Espero que hasta este momento, este estudio que estamos haciendo sea de bendición para su vida espiritual, de alguna manera que sea de edificación, hermanos, para usted, para su fe. La Biblia nos habla de señales en los últimos tiempos, amén. Apocalipsis 16 dice que los demonios harán señales milagrosas para reunir a los reyes de la tierra en la batalla de Armagedón. Entonces se deja notorio que si tienen cierta capacidad. El Señor Jesús nos advirtió, y ya lo leímos en Mateo 24, acerca de aquellos, hermanos, falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, dice, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces hay que entender que hay una diferencia clave, amén, y esto es el origen y el propósito. Origen y propósito, el origen de este milagro y el propósito de este milagro. Los milagros de Dios glorifican a Dios. Los milagros de Dios confirman su palabra. Los milagros de Dios incluso llevan al arrepentimiento. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 22. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hermano, el ejemplo que dijo Ezequiel al inicio, cuando Pedro le dice al cojo, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero de lo que yo tengo yo te doy en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. ¿Qué hizo esta persona que antes era cojo? Entró saltando y glorificando, entró al templo saltando y glorificando a Dios, dando testimonio de Dios. Quizás él fue llevado a un arrepentimiento genuino. Quizás, hermanos, él testificó y la gente lo veía y le decía, ¿y acaso no es ese el que era cojo que estaba sentado enfrente de la iglesia? ¿No es aquel el que mendigaba? Pero mírenlo ahora saltando. Glorificaban a Dios, confirmaban la palabra de Dios, llevan a un genuino arrepentimiento. Ahora las señales demoníacas, entre comillas, los supuestos milagros, las supuestas sanidades, hermanos, entre comillas, aleluya, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito? Buscan engañar. Buscan engañar, buscan desviar la atención de aquel que es verdadero, de aquel que debe ser nuestro objetivo, nuestro blanco. Amén, como dijo Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Amén, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero yo sigo avanzando hacia la meta. Pero hermano, estas cosas no te llevan a esa meta, te desvían del objetivo verdadero. Tienes que alcanzar riquezas, tienes que buscar prosperidad. Amén. Y si hay supuestos milagros de sanidad, hermanos, te llevan de alguna manera a promover la idolatría, hermanos, incluso a justificar el pecado, hermanos. La palabra de Dios es clara, bendito sea su santo nombre. Yo quiero solamente, hermanos,
solamente a manera de referencia, bendito sea el nombre del Señor Jesús, solamente a manera de referencia, aleluya, compartir con ustedes lo que dice el capítulo 13 de Deuteronomio, hermano. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Hermano, mire, ya nos acercamos al tiempo, ya vimos que hoy tampoco vamos a terminar este tema, porque todavía falta que hablar, pero présteme atención estos últimos minutos. Mire lo que le voy a leer. Deuteronomio capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Hermano, hay que entender lo que dice la palabra de Dios. Cuando se levante alguien, hermano, que haga señal o que anuncie señal y se cumpla señal o prodigio, pero que te esté llevando a servir a dioses ajenos. Mire lo que dice el versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Me trajo a memoria algo que se parece mucho a esto. El apóstol Pablo dijo: si alguno viniera, amén, alguno de nosotros, dijo el apóstol Pablo, si no me equivoco, hermano Ezequiel, hermano Jefferson, ayúdenme si estoy equivocado, pero el apóstol Pablo dijo: si alguno de nosotros viene, o incluso un ángel del cielo, amén, y os enseñare un evangelio diferente. Aleluya, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Usted conoce la palabra de Dios. Amén. Aleluya. La palabra de Dios nos dice claramente, hermanos, que solamente hay un evangelio, y fue el que predicó el Señor Jesús mientras estuvo manifestado en carne, mientras estuvo entre nosotros, como lo dijo Juan en el capítulo 1, versículo 1, aleluya, cuando habla de aquel verbo que fue hecho carne, cuando habla de que vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ese evangelio que predicó el Señor Jesús, ese es lo que dice la palabra de Dios, la piedra angular, esa roca, aleluya, sobre la cual está fundamentada, aleluya, primeramente con los profetas, con los apóstoles, hermano. Allí estoy, hermana Patricia, gracias. Allí precisamente tengo aquí ese versículo para leerlo, amén. Muchísimas gracias, hermana Patricia. Gloria a Dios en las alturas. Hermanos, ese es el verdadero evangelio, el del Señor Jesús. Y ese fue el que predicó Pablo, ese fue el que predicó Pedro, los 12 apóstoles. Y el día de hoy es el que nosotros seguimos predicando. Miren lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8. Gracias, hermana Patricia. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho, o como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, por si acaso les quedó alguna duda, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿qué es lo que estoy buscando? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Amén. Pues si todavía agradar a los hombres
no sería siervo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Allí está. Entonces, hasta este momento nos damos cuenta, hermanos, de que estas señales o estas supuestas señales, hermanos, supuestos milagros, buscan engañar, buscan promover la idolatría, buscan justificar el pecado. Ya vimos lo que decía Deuteronomio capítulo 13. Amén. Ya vimos, hermanos. Ahora nosotros entendemos por la palabra de Dios de que el adversario y sus huestes de maldad en ciertos casos que han hecho, han tratado de simular, hermanos, o han simulado ciertas sanidades o ciertos alivios de enfermedades, hermanos, pero es algo temporal, porque siempre el propósito del adversario va a ser engañoso. Siempre, hermanos. Voy a tener que ir cerrando por el día de hoy, porque el tiempo nos ha alcanzado. Amén. Todavía falta un poquito más y aún no creo que todavía no he respondido la pregunta que me hicieron la semana pasada. Pero creo que hasta este momento hemos dado bastante base bíblica para ir analizando e ir sacando nuestras propias conclusiones. Hermanos, me di cuenta de que vamos a necesitar una semana más con este tema. Yo no sé si usted está de acuerdo, yo no sé si usted desea seguir estudiando, escuchando o compartiendo acerca de este tema. Pero hermanos, creo que podemos todavía crecer un poquito más en esta área. Aleluya. Todo sea para la gloria de nuestro Dios. Creo que todavía podemos crecer un poco más. Creo que todavía, hermanos, necesitamos hablar un poco más acerca de esto, porque hay mucho todavía que hablar. Amén. Y yo sé que Dios es con nosotros. Amén. Y si Dios es por nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Amén. Quiero ir agradeciendo. Ya vamos a orar para quedar despedidos. Voy a también a este momento, o sea, cuando llegue la hora, todavía no, hermano Ezequiel, pero cuando llegue la hora para orar, para quedar despedido, quiero concederte esta oportunidad, hermano Ezequiel, para que se vaya preparando por allí. Amén. Tenemos también una petición por la hermana Loreto. Amén. Los que conocemos a la hermana Loreto, igual, hermano, si usted puede hacer esta oración también en favor de ella. Amén. De nuestra hermana Loreto, la cual estaba hospitalizada, hermanos, hasta lo último que supimos, para que sea el Señor obrando en ella. Hermanos, voy a ir cerrando desde ya, agradecerles a cada uno de ustedes. Voy a tomarme unos 30 segundos porque siento que es importante mencionarles, amén, a cada uno de ustedes, hermano Antonio, hermana Paulina, hermano Jefferson, hermano David, hermano Ezequiel, pastor Ezequiel, hermana Patricia, hermana Dayana, hermano Humberto, le digo hermano por la fe, Humberto Orellana, de verdad que un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy, hermana Rosina, amén, hermana Analía, hermano Elías Yáñez, hermana María Eugenia, hermano Milton, su esposa, su familia, hermanita Lucero, amén, qué bueno que te hayas podido conectar, hermana Ana Peñalillo, amén, a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, de verdad, que el Señor Jesús les bendiga de una forma muy especial, que este tiempo que pasamos en este estudio sea de edificación para usted y para aquellos a los cuales usted pueda compartirle también una palabra de edificación. Ahora sí, hermanos, voy a ir cerrando, así que quiero darle este espacio a mi hermano Ezequiel para que ponga esta última oración, amén, y después quedaremos despedidos de esta reunión y dejar la invitación para el próximo martes a las 8 con la ayuda de nuestro Dios. Hermano Ezequiel, no sé si puedes hacer la oración. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias por esta hermosa enseñanza. Y como ya se ha informado, nuestra hermana Loreto hoy día estaba muy mal con una insuficiencia cardíaca y con agua en los pulmones. Entonces se la llevaron de urgencia al hospital y allá, gracias a Dios, la atendieron al tiro en el hospital regional, y quedó hospitalizada.
hasta 4 días, dependiendo de cómo va su tratamiento, cómo va mejorando. Esperamos en el Señor que pueda mejorar. Vamos a orar por ella entonces. Señor Jesucristo, Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este mensaje que afirma nuestra fe, Señor, y confirma nuestra creencia. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echarán fuera demonios, Señor, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanos. Y no es que, Señor, sea por mérito propio, Señor, sea por mérito humano, en lo absoluto, Señor Jesucristo, sino es solo por tu misericordia, por la cual tú, Señor, te diriges hacia nosotros, Señor, cumpliéndose lo que dice tu palabra, Señor, mediante el Rey David. Cuando miro el cielo, obra de tus manos, miro el firmamento y todo lo que creaste, me pregunto quién es el hombre para que le visites y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Solamente barro, solamente, Señor, un pedazo de tierra, de Coronel, de Concepción, de este país llamado Chile. Un pedazo de tierra, Señor, que un día también volverá al polvo y volverá a la casa del Padre. Te pedimos, Señor, ahora, con esta fe, con esta certeza, Señor Jesucristo, que sea sobre la vida de nuestra hermana Loreto Torres, que usted, Señor, mediante su mano poderosa le alcance, le acompañes hoy, le acompañes ahora, Señor, en ese lugar, en ese lecho, en esa camilla, en ese hospital, en ese cuarto, Señor, frío, quizás. Te pido, Señor, que usted le acompañe, que ella sienta tu presencia, sienta tu respaldo, sienta tu compañía. Que usted toque su corazón y toque su pulmón, pueda renovarlo, pueda restaurarlo, Señor, porque usted lo puede hacer. Puede recomponer cada parte de nuestro cuerpo y hacer una nueva obra en nosotros. Te pido, Señor, por ella, que usted restablezca su salud, le restaure, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, ten tu misericordia. Señor, que cada mañana, Señor, se levantan, que cada mañana se hacen más grandes, que cada día, Señor, es mejor. Señor, allá los médicos dicen que hay 4 días más de tratamiento. Yo te pido, Señor, que usted use la mano de los médicos, use la mano de la medicina, use la mano de la ciencia, Señor, pueda dar sabiduría para que cada diagnóstico, Señor, sea certero, sea positivo, Señor, y cada tratamiento sea, Señor Jesucristo, también allí, Señor Jesucristo, usado con certeza, usado con fe, Señor, en el nombre del Señor Jesús, que nada malo le pueda pasar. Restáurale tú, Señor. Acompaña a tu hija, Señor Jesús, y bendice a cada hermano y hermana que esta noche se ha conectado y está en distintos lugares de este país, del extranjero, Señor, de Venezuela, de Brasil, de Colombia. Ayuda, Señor Jesucristo, a cada miembro de tu iglesia, del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, y ahora decimos en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. En ti creemos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos a nuestro Dios, a Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra, mis queridos hermanos. Puede activar su micrófono, puede activar su cámara, como usted lo desee. Somos despedidos en el nombre del Señor Jesús. Cristo les bendiga. En tiempos antiguos, bajo cielos de fe, Mateito. héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz. Un gusto, Humberto. del monte. Las páginas brillan y su luz Hermano Antonio, nos bendiciones. responde. Que tenga muy buena noche, que el Señor Jesús le bendiga. Deja que hable el corazón. Las viejas enseñanzas resuenan en nuestra razón. Con fe y esperanza en cada verso hallarás el eco de los tiempos, la verdad que siempre va.